Amén, hermanos. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 30. Vamos a estudiar, vamos a ver ahí lo que dice la palabra del Señor esta mañana. Es importante lo que Dios tenga que decirnos. Y cuando Dios habla, nosotros callamos para escuchar. No podemos escuchar hablando, pero sí podemos escuchar callando. Amén. Por eso la Biblia dice que debemos callar delante de Jehová para que podamos escuchar lo que Él nos quiere decir. Así que esta mañana la sugerencia es que escuchemos lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Lo tenemos, hermanos, estamos en Deuteronomio capítulo 30, comenzando con el verso 15 hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Si gustan unirse en la lectura, hermanos, en voz alta, lo pueden hacer. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis, no tendréis largos días sobre la tierra, para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te allegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Hasta ahí la lectura. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, damos gracias nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia esta mañana. Pedimos que hables a nuestro corazón. Rogamos, Señor, que tu bendición, Padre, esté en cada uno de nosotros. Haz que cada persona que está escuchando pueda estar atento a oír tu voz. Ruego también, Padre, para que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición que Él nos da esta mañana de poder abrir su palabra, leer la Biblia y escudriñar en ella, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros nos damos por enterados, o a veces no nos damos por enterados de todo lo que Dios está haciendo para que la vida, el bien llegue a nosotros, para que el bienestar esté en nosotros. Dios usa todos los medios. Él está a favor del bien, de que nosotros tengamos su bendición. Lamentablemente a veces no alcanzamos la bendición de Dios, y no es porque Dios no nos quiera bendecir. La verdad es que muchas veces nosotros andamos lejos de la bendición de Dios y hemos elegido el mal para nosotros. Nosotros decidimos. Dios tiene bendición. En esta mañana quiero que sepa, hermanos, que Dios tiene la bendición para usted y para mí. Pero de usted y de mí depende si obtenemos, mejor dicho, la bendición o la maldición. Porque ambas cosas están delante de nosotros. Y nosotros decidimos cuál de ellas queremos tomar. Así lo expresó el capítulo que acabamos de leer. Así lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Ustedes deciden qué es lo que quieren para sus vidas. Yo creo que si pudiéramos hacer una encuesta esta mañana aquí entre todos nosotros, todos tendríamos la misma respuesta. Si preguntáramos, ¿qué prefiere, hermano o hermana? ¿El bien o el mal para su vida?
Lógico, como dice por ahí un refrán, esa pregunta ni se pregunta. Todos queremos el bien. Nadie de los que está aquí desea el mal. Sin embargo, muchas veces acarreamos más mal que bien. Y la razón es porque nosotros no nos hemos determinado en ir por el camino que Dios nos preparó, por el camino que Dios nos quiso llevar. Nosotros determinamos salirnos del camino e irnos por otra parte, hacer las cosas a nuestra manera, hacerlo como yo creo o como yo pienso o como a mí me gusta. Esa es la razón por qué a veces las cosas no nos salen de todo bien. Ahora quiero que entendamos algo aquí, hermanos, que el Señor dice, el versículo 19, al final dice, escoge la vida. O sea, Dios mismo Él mismo nos está recomendando cuál de los dos caminos debemos de escoger. Porque lamentablemente, hermanos, cuando el hombre o la mujer, el ser humano, para decirlo más claro, cuando el ser humano anda en pecado, no tiene la habilidad de poder pensar correctamente. No piensa de una manera con cordura, con madurez, con inteligencia, y toma las decisiones más descabelladas, equivocadas, hacen las cosas al revés. ¿Qué le pasó a Adán y Eva, hermanos? Adán y Eva, la Biblia dice que vivían en el Edén, en el huerto del Edén. Vivían con Dios, Dios habitaba con ellos, Dios los visitaba a diario. Pero un día, de pronto, el Señor llegó al huerto y Adán y Eva ya no estaban ahí. Estaban escondidos en el huerto. Y la razón que se escondieron en el huerto es porque habían pecado. El pecado los hizo huir de Dios. Y eso es exactamente lo que sucede con las personas que andan en pecado, en desobediencia a Dios. Están desobedeciendo a Dios, por esta razón están huyendo de Dios. En lugar de acercarse a Dios, huyen de Él. Cuando hemos pecado, cuando hemos caído en pecado, porque el diablo es muy astuto, hermanos, y va a buscar de qué manera. Engañó a Eva, y de paso engañó a Adán también, y ambos cayeron en pecado. La serpiente es muy astuta, hermanos. El diablo va a llegar y nos va a hacer caer en pecado, y en lugar de correr a los pies de Cristo a buscar el perdón en la sangre del Señor, corremos alejándonos de Él. La gente se esconde de Dios. Hay gente que está escondida en una iglesia inclusive. Hay gente que se va de una iglesia y se mete a otra iglesia pensando que ahí Dios no lo va a ver. O al menos ahí no saben de su pecado. Por eso se van. Andan huyendo pensando que se van a escapar de Dios. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? No os engañéis, hermanos. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Usted eligió eso. Si le está yendo mal es porque usted decidió. Usted decidió no ir a la iglesia. Usted decidió ya no leer la Biblia. Usted decidió no enseñarle a sus hijos. Usted decidió. Y ahora son las consecuencias. Por esa razón, hermanos, en esta mañana queremos tomar este tiempo para hablar sobre la alternativa de Dios. Dios nos da una alternativa. Ahí está el mal, ahí está el bien. Tú decides cuál de los dos quieres. Pero yo te aconsejo, dice el Señor, que elijas la vida. El versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y noten lo que dice enseguida. Escoge pues la vida. O sea, la alternativa de Dios es el bien y la vida. Escógela. Porque como dije hace un momento, muchas veces cuando andamos en pecado no pensamos bien. Hacemos decisiones equivocadas. Ya no voy a la iglesia, voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de leer mi Biblia. ¿Ya para qué? No pensamos correcto. Por eso Dios nos toma. Y a veces yo quisiera imaginarme cuando alguien agarra a un niño y lo agarra de aquí de la corbatita y lo agarra del cuello y le dice: mira, mijo, ponme atención, mírame a los ojos. ¿Algunos de ustedes padres han hecho eso con sus hijos? Hermanos, para que los niños aprendan, mírelo a los ojos y haga lo que él lo mire a usted a los ojos, porque usted está hablando con él o con ella. Él necesita entender que se está hablando con una persona y que se le va a dar una instrucción.
Yo a veces puedo imaginarme cómo Dios nos agarra a nosotros. Hoy en esta mañana yo quisiera pensar que Dios nos está agarrando del cuello a nosotros y nos está diciendo, préstame atención. Mira lo que te voy a decir. Tú no has hecho buenas decisiones en tu vida. Te ha ido mal. Has fracasado en muchas cosas. Pero este es el tiempo de que tú puedes enderezar el asunto. Te aconsejo que elijas el bien. Escoge la vida. Escógelo. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué debemos escoger la vida? ¿Por qué Dios nos recomienda que escojamos la vida? El versículo continúa diciendo, para que vivas tú, para que tú puedas vivir. ¿Algunas veces has escuchado este término de personas que están aterrados de problemas tras problemas y llegan a decir, esto no es vida? Hay matrimonios que están llenos de problemas y pueden tener esa palabra, esto no es vida. Y Dios quiere que vivas, no solo que existas, sino que vivas, que disfrutes la vida. ¿Qué no fue lo que dijo el Señor Jesús? Allá por el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el verso 10 también, Él dijo ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solo quiero que existan, no quiero solamente que respiren, pero quiero que disfruten la vida, para que vivas. Así que escoge la vida para que vivas tú. ¿Y quién más? Tu descendencia, tus hijos. Yo no sé a ustedes, pero a mí, mis hijos sí me importan. Y yo quiero que vivan. Yo quiero que sean felices. Quiero que disfruten la vida. Y Dios dice, así que si tú quieres que tus hijos disfruten de la vida, comienza por ti. Comienza por elegir la vida tú hoy en este día. Haz una buena elección para que tú vivas y tengas vida que impartirle a tus hijos. ¿Qué nos dijo el Señor? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Muchos padres están batallando con los hijos, pero ¿cómo no van a batallar si ellos mismos no saben qué hacer? ¿Qué nos dijo el Señor? Ambos caerán. Un ciego guiando a otro ciego, ¿qué pasará con ellos? Ambos caerán en el mismo hoyo. Los hijos van allá en el precipicio, los padres van adelante de ellos en el precipicio. Los van arrastrando. Pero cuando los padres van en el camino correcto, no le queda otra, a los hijos no le queda otra cosa que hacer más que seguirlos por el buen camino. Ese es el secreto de Dios, es la alternativa de Dios. Así que, hermanos, ¿qué implica escoger la vida? ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se tiene que hacer para que nosotros determinemos escoger la vida? Para que la vida sea algo primordial en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? 3 cosas. El Señor dice en el versículo 20, que ames a Jehová tu Dios. Amar la vida o escoger la vida, hermanos, implica amar a Jehová nuestro Dios. Hay que amarlo. No podemos escoger la vida si no amamos a Dios. El amor a Dios, y yo no estoy hablando del amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Él nos ama a pesar de lo que somos, hermanos. Amén. Esa es la manera que Dios tiene de mostrar su amor. Allá en Juan 3:16 dice que Él demostró su amor para con nosotros en que aun cuando nosotros estábamos perdidos, Él envió a su único hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese es el grande amor de Dios. Pero aquí no estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de nuestro amor a Dios. De nuestro amor a Dios. Juan en su primera carta dijo ahí, si lo amamos es porque Él nos amó primero. Lógico, es así. Pero nosotros tenemos que mostrarle a Dios cuánto le amamos, hermanos. Si queremos la vida, tenemos que comenzar por mostrarle a Dios cuánto amamos a Dios. Cuánto amamos a Dios. Quiero que vaya en el capítulo 10 de Lucas, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un pasaje ahí rápidamente. Capítulo número 10, el versículo 27. Aquí hay una historia que narra el Evangelio de Lucas como uno de los hombres preparados,
maestro de la ley, se acercó al Señor a preguntarle cuál era el mandamiento más grande o más importante. Y el Señor le dice, pues ¿sabe los mandamientos? ¿Qué está escrito en él? Y el hombre contesta y dice así. Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Estamos en Lucas 10:27. De todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios, hermanos, se muestra de 4 formas, 4 diferentes maneras. O sea, hay 4 formas de nuestro ser que deben de actuar en cuanto a amar a Dios. No solamente basta con decir, sí, yo amo a Dios. Si yo les preguntara esta mañana, ¿ustedes aman a Dios? Yo sé la respuesta. Todos van a decir que sí. Pero ¿cómo lo mostrarían ustedes? ¿Cómo mostrarían que aman a Dios? Esa es la pregunta que tienen muchas esposas con su marido. Le preguntan, ¿me amas? Ya después de 30 años de casado. Y al hombre nomás le voltean, hombre. Sí, hombre, te amo. Pero la cosa es, ¿cómo le muestras que la amas? El amor se muestra, no solamente son palabras. Amar a una persona tiene que ser demostrado. Y Dios dice, ¿me amas? ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro, le preguntó a Pedro 3 veces? Le preguntó, ¿me amas, Pedro? Más que estos. ¿Qué dijo Pedro la primera ocasión? Sí, Señor, claro que sí. Claro que te amo. Le volvió a preguntar la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, pues tú sabes que te amo. Y le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta y dice, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes realmente cuánto te amo, si es que te amo. Esta mañana Dios estuviera preguntando a cada uno de nosotros, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Y a ustedes, hermanos, que están en casa, que no vienen a la iglesia, que no se congregan en ninguna parte, Dios también les preguntaría, ¿me amas? ¿Cómo le demostraríamos que lo amamos? ¿Cómo mostraríamos? Aquí Lucas nos da 4 formas distintas de cómo mostrarle a Dios que lo amamos. La primera de ellas, dice el versículo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. La primera forma que tenemos para mostrarle a Dios que lo amamos es de todo nuestro corazón. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la voluntad. De la voluntad. En el libro de Proverbios, hermano, no vamos a ir allá, pero en el libro de Proverbios, ahí Salomón escribió un proverbio donde él dijo así, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo un hijo le puede dar su corazón a un padre? Dándole su voluntad. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de la voluntad. Nosotros vamos a amar a Dios de voluntad, voluntariamente. Es decir, Señor, aquí está mi vida, es todo tuya. Darle nuestro corazón. Un hombre que le da su corazón a su esposa, le está dando su voluntad. Le está diciendo lo que tú quieras. Qué bendición cuando un hombre le dice eso a su mujer, ¿no? Gracias a Dios, porque Dios nos da el privilegio de que nosotros voluntariamente, de voluntad, le entreguemos a Dios nuestro amor, que lo amemos voluntariamente. Voluntariamente, nuestra voluntad, es decir, las riendas de mi vida están en tus manos, Señor. De aquí en adelante yo solo haré lo que tú quieras. Eso es amar a Dios de todo corazón. Una segunda cosa que debemos de hacer o podemos mostrarle a Dios porque lo amamos, no solamente es de todo nuestro corazón, sino de toda tu alma. Toda tu alma. El alma es la parte de nuestro ser que tiene el sentir, que siente. Es por eso cuando hablamos de que una persona se murió y se fue al cielo y ahora está disfrutando de la gloria de Dios, es su alma la que se fue. Su cuerpo se quedó, pero su alma está sintiendo la bendición de estar en la presencia de Dios. Igualito una persona que se muere y se va al infierno,
Su cuerpo se quedó en la tumba, pero su alma se fue al infierno y está sintiendo el tormento. En otras palabras, cuando Dios dice que debemos de amarle y amarle con toda nuestra alma, está diciendo que debemos de amarle sintiendo que lo amamos, que realmente sentimos ese amor que decimos tener por Él. Ese es el amor que Dios quiere que le mostremos. Además, hay una tercera cosa. No solamente de todo tu corazón, de toda tu alma, sino también de todas tus fuerzas. Y esto implica nuestro cuerpo. Habla de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que debe de estar presentado a Dios con todo nuestro ser, amando a Dios con todo nuestro ser. Pero esto, hermanos, habla de dos cosas por las cuales debemos de luchar. La fuerza del enemigo que está intentando apagar el amor de Dios de nosotros por nuestro Salvador, que está intentando desanimarnos, y ahora nosotros tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, tanto física como espiritualmente. Hay que luchar, porque yo no sé si ustedes serán conscientes de lo que voy a decir, pero todos los días el diablo está intentando desanimarnos. Y pasan cosas durante el día que si uno no amara a Dios de verdad, hace tiempo que hubiéramos cerrado nuestra Biblia y hubiéramos abandonado el camino. Pero gracias a Dios que el Señor nos enseñó que el amor hacia Él debe ser un amor por el cual nosotros debemos de luchar. Yo les voy a preguntar a ustedes que están casados, porque yo también lo estoy. ¿Habrán tenido algún problemita de matrimonial ustedes? ¿Alguna vez habrán tenido un problema de matrimonio donde casi usted estaba a punto de apartarle el pescuezo así a la esposa, o usted esposa a su marido, o rasguñarle toda la cara? ¿Habrá habido alguna ocasión un caso como eso? Sin embargo, siguen juntos. Ahí siguen juntos. ¿Por qué? Están luchando por su amor. Están luchando por no separarse, porque el amor no se termine. Va a haber problemas todos los días. Pleitos puede haber, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir luchando por el amor que nosotros nos juramos tener, el uno hacia el otro. Hay cosas que las personas hacen que ofenden a la otra, sin embargo siguen juntos, siguen adelante, porque ellos entendieron que lo que los mantiene juntos es el amor del uno hacia el otro. Eso es lo mismo que Dios está esperando de nosotros, que le amemos con todas nuestras fuerzas. Vamos a tener muchas cosas, el diablo nos va a dar razones. El diablo nos va a dar múltiples razones por las cuales nosotros dejemos de amar a Dios. Sin embargo, mire, una de ellas le voy a dar nada más para darle una idea. Una de las razones por las cuales muchas personas se desaniman de Dios es porque pidieron a Dios, suplicaron a Dios, rogaron a Dios y Dios no hizo nada. No pasó nada de lo que le pedían a Dios. Pues yo le estaba pidiendo y Dios no me escuchó. No, Dios sí le escuchó. Nada más que no le contestó como usted quería. Porque Dios siempre contesta. No como queremos, sino como Él sabe que necesitamos la respuesta. Así que no se desanime, siga luchando por el amor de Dios. ¿Qué no fue lo que dijo Job? Aunque me matares, todavía yo voy a seguir confiando. Él tenía ese concepto de que vale la pena seguir luchando por Dios, por el amor de Dios. Y por último, dice el versículo, hermanos, con todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento. Debemos amar a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, pero con todo entendimiento. 4 cosas importantes para mostrarle a Dios que lo amamos. El entendimiento quiere decir, estoy entendiendo que no importa lo que pase, no importa lo que sea, no importa las cosas que tenga que pasar en mi vida, yo voy a seguir amando a mi Dios, porque Dios merece que lo ame. El amor que yo debo poner a mi Dios debe ser tan serio y tan importante que no importa lo que venga en mi vida. Las pruebas que tenga que pasar, las dolencias que tenga que sufrir,
No importa lo que pase, yo voy a continuar amando a mi Dios. Y lo entiendo, comprendo el amor de Dios. ¿Sabe usted qué dijo Pablo acerca del amor de Dios hacia nosotros? Dice que el amor de Dios hacia nosotros es algo que no se puede entender. Sobrepasa todo entendimiento. O sea, no podemos entender cómo, siendo tan malos y tan pecadores y tan desobedientes, como Dios nos sigue amando. Es un amor que no se puede entender. Pero nuestro amor hacia Él debemos comprenderlo. Debemos comprenderlo. Porque a pesar de lo que somos, Él nos sigue amando. Amén. Segunda cosa, hermanos, que el Señor dice que debemos de hacer. ¿Qué otra cosa implica escoger la vida? No solamente es amar a Dios. Pero dice el versículo donde estamos, hermanos, el versículo 20 de Deuteronomio, dice: y escuchar su voz. Que escuches su voz. Escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nosotros mostramos que hemos elegido la vida? Primeramente, porque amamos a Dios. Segundo, porque escuchamos a Dios. Estamos escuchando a Dios. Una de las maneras que nosotros tenemos para comprobar que estamos escuchando a Dios es cuando venimos a la iglesia a escuchar. En casa usted tiene su Biblia. Todos tenemos una Biblia en casa. En casa todos debemos de leer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Todos debemos hacer un tiempo para leer nuestra Biblia. Pero cuando venimos a la iglesia debemos de venir no a leer la Biblia, sino a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué Dios tiene para mí? En esta mañana Dios nos está diciendo algo, hermanos. Y nosotros debemos estar escuchando. Yo no me puedo quedar en casa. Si puedo venir a la iglesia, no me puedo quedar en casa, porque yo necesito escuchar a Dios. Necesito escuchar a Dios. Hay que estar en la casa de Dios. ¿Qué no dice la Biblia que Jehová está en su santo templo? ¿Qué no dice la palabra de Dios que Él está en medio de donde dos o tres estén congregados en su nombre? ¿Qué no dice eso la Escritura? Entonces, si Él está ahí, yo debo querer estar ahí para escuchar su voz. ¿Qué me está diciendo el Señor? Dios tiene muchas maneras de hablarnos. La principal de ellas es por medio de su palabra. Y luego Dios también tiene la forma de hablarnos a través de los mensajes predicados. También nos habla por medio de las circunstancias. Nos habla a través de otras personas. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. A veces Dios, hermanos, como hablábamos este miércoles pasado, hay veces que Dios abre las puertas y Dios nos está enseñando que Él está en control de eso. Y esa es su voluntad, y pasamos por la puerta que Él abrió. Pero también Él cierra puertas para que nosotros entendamos su voz. Él no nos dice nada audiblemente, pero nos está enseñando con las circunstancias que su voz se está dejando oír. Por medio de abrir puertas y cerrar puertas, cosas suceden, pasan cosas, con tal de que nosotros comprendamos que es Dios hablando. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, vaya ahí por favor, hermanos. Juan capítulo 10, vamos a leer algo ahí. Versículos 1 al 4 dice ahí la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué pasa con ellas? Oyen su voz. ¿Quiénes son los que oyen su voz? Las ovejas. Nosotros escuchamos la voz de Dios porque somos las ovejas del redil del Señor, del rebaño del Señor. Las cabras no escuchan. Amén. Pero las ovejas escuchan porque son sus ovejas. Si somos hijos de Dios, nosotros escuchamos a Dios. Queremos escuchar su voz. Por eso dice el versículo: las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El verso 4 dice: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Conocen su voz. ¿Sabe? Cuando yo era niño, hermanos, allá en el pueblo donde crecíamos, había una campana en la cúspide del templo católico que a la cierta hora
de la mañana sonaba para el rosario. Todo el mundo sabía que iba a haber un rosario, estaban llamando. Entonces todos los feligreses católicos a esa hora se congregaban o hacían su rosario. O sea, era la forma, la manera que tenían de llamar a la gente. Hoy en día nosotros, en nuestros tiempos, no tenemos una campana allá afuera para anunciar que ya es la hora de venir a la iglesia. Pero sí sabemos nosotros, porque Dios nos llama y conocemos su voz y sabemos que es Dios quien nos está invitando. Vengan a oír, porque las ovejas quieren oír la voz de Dios, conocen la voz de Dios cuando Dios les llama, hermanos. Así que es importante esto. Brincamos hasta el versículo 27 de este capítulo, donde dice: mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Son mis ovejas, dice el Señor. Como son mis ovejas, ellas me oyen, yo las conozco y ellas me siguen. Por eso estamos aquí. Versículo 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre una cosa somos. Hay una garantía de permanencia, de vida eterna en el escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros, hermanos, estamos mostrando que hemos elegido la vida? Número uno, porque amamos a Dios. Y segundo lugar, porque queremos y deseamos y anhelamos escuchar su voz. Pero además de eso, dice en el libro de Deuteronomio 30, versículo 20, hermanos, dice el Señor ahí, y acercarse a Él. Debemos de acercarnos a Él. Una persona que realmente, hermanos, ha elegido la vida, es una persona que se acerca a Dios. Hoy también hablábamos acerca de Adán y Eva, ¿se acuerdan? Mencionábamos cómo Adán y Eva se alejaron de Dios. En lugar de acercarse a Dios, huyeron de Dios. Nosotros debemos de acercarnos a Dios. ¿Por qué nos debemos de acercar a Dios? Porque lo necesitamos. Necesitamos la ayuda de Dios. Lo necesitamos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Lo necesitamos en la iglesia. Necesitamos a nuestro Dios. Hay que acercarnos a Él, hermanos. Hay que estar cerca de nuestro Dios. En el libro, la carta a los Hebreos, vaya ahí por favor, en Hebreos capítulo 4. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, versículo número 16. Comenzando con el 14, mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, disculpe. Versículo número 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El verso 16. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la Escritura, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para demostrar que realmente hemos elegido la vida? Es que cada día nos acercamos más a Dios. Estamos más cerca de Dios. ¿Sabe cuál era la forma en que Pablo también lo expresó? Se lo hizo saber a los hermanos de Filipos y les dijo que cada vez más su anhelo era ser más como Cristo. ¿Cómo podemos ser más como Cristo? Acercándonos más a Él. Mientras más lo conocemos, mientras más nosotros sabemos cómo es el Señor, más queremos ser como Él. Por eso debemos de acercarnos a Él. En el capítulo número 10 de esta misma carta, hermanos, vamos hasta el capítulo 10, por favor. Mire lo que dice acá, comenzando con el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos o acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. El verso 23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de la carta a los hebreos, hermanos? Que si nosotros vamos a acercarnos a nuestro Dios, debemos acercarnos con fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo el Señor, hermanos, es que no nos acerquemos solo cuando lo necesitamos. Lo que hace la mayoría de la gente. La mayoría de la gente solamente cuando le aprieta el zapato, ahí va buscando de Dios. Es cuando se encuentran con un hermano y le dice, ay, cuando vayas a la iglesia, ora por mí, porque ahora sí tiene necesidad. Cuando el agua le está llegando al cuello, como decimos. Esa no es la manera de acercarse a Dios. Ese tipo de personas nada más obtienen de Dios lo que quieren y se olvidan de Él. Pero la gente, hermanos, que se acerca a Dios, no se acerca solo porque tiene necesidad, pero se acerca a Dios por gratitud. Se acerca a Dios por gratitud y por un corazón agradecido de haber sido salvado por Él. Y se acerca a Dios para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto a servir. Porque la vida cristiana, hermanos, no solamente es venir a la iglesia con una Biblia en la mano, sentarse a escuchar el sermón del predicador e irse a casa y olvidarse de todo. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, la verdadera vida cristiana es aquella cuando uno viene y se acerca a Dios y viene al altar y le dice a Dios, enséñame, ¿qué quieres que yo haga? Y se pone a servir a Dios. Por esa razón es importante que nosotros escojamos la vida. Hay que escoger la vida, lo que Dios dice que debemos de hacer. En el capítulo 11 de esta misma carta, el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario que el que a Dios se allega, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona, el galardón son las bendiciones de Dios. Ese es el bien de Dios. Alguien dijo, me gustó la forma como alguien lo dijo, el cristiano nunca pierde. El Hijo de Dios nunca pierde. Algunas veces cuando alguien fallece, hermanos, alguien fallece, usualmente usan el término, lamentamos la pérdida de su pariente, como una pérdida. Pero si era un hijo de Dios, no fue una pérdida. No se perdió. Los cristianos no perdemos. El cristiano lo tiene todo con el Señor. Dios así lo ha prometido. Hay bendiciones en abundancia para quienes se acercan a Dios. Nosotros determinamos en esta mañana, hermanos, dónde queremos estar, cerca o lejos de Dios, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. ¿Qué decidimos hacer? Esto es algo tan simple como esto. Voy a terminar leyendo, hermanos, el capítulo número 5 de la primera de Juan. Ahí terminamos para esta mañana, hermanos, por favor. Aguántenme un poquito nada más. Capítulo 5. Mire lo que dice el versículo número 10 hasta el 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, ¿qué cosa, hermanos? Vida eterna. ¿Qué fue lo que recomendó en Deuteronomio 30? Elige la vida. Para todos aquellos que determinamos escoger la vida, ¿qué fue lo que Dios nos dio? La vida eterna. Amén. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida.
Por eso Pablo le dijo a los efesios: nosotros también estábamos sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Toda persona que eligió no a Dios, no la vida, entonces está en muerte. Está en muerte, bajo condenación, así lo expresa la Biblia, hermanos. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vale la pena tomar la decisión, hermanos, de escoger la vida. Valió la pena. Hoy nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que usted decidió? ¿Qué es lo que usted ha decidido? Si usted decidió la vida, entonces es tiempo de comenzar por mostrarle a Dios que lo amamos, por mostrarle a Dios que lo escuchamos, y por, hermanos, acercarnos cada vez más a Él con toda fidelidad. Sigamos el consejo de nuestro Dios, hermanos. Cristo todavía Él no ha venido, pero Él no tarda en venir. Pero antes que Él venga, hermanos, busquemos la vida y vivamos la vida que Cristo nos ofrece en su palabra, amando a nuestro Dios, escuchando su voz y cada vez más cerca de Él. Inclinemos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos para concluir en esta hermosa mañana. Padre, te damos gracias por este privilegio de estar aquí. Bendice nuestras almas. Hemos escuchado tu voz. Y Padre, gracias porque esta mañana has hablado en nuestros corazones, Señor. Te pido por cada hermano y hermana que están aquí congregados, igualmente por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros, para que en el momento cuando ellos escuchen el mensaje en algún otro tiempo, Señor, también puedan ellos entender lo que tú tienes para ellos, Padre. Pero sobre todo en esta mañana ruego por los que estamos aquí. Bendito Dios, no es una casualidad que hayamos llegado, que hayamos venido. Estamos aquí por un propósito, y tú querías hablar a nuestros corazones y mostrarnos, Señor, que nosotros decidimos la vida o la muerte, el bien o el mal. Así que, Señor, esta mañana te agradecemos por el mensaje que has hablado en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica. Bendice a mis hermanos, sé con cada uno, llévanos con bien de regreso también a nuestras casas. Y que hoy por la tarde regresemos para estar en tu presencia una vez más, Señor. Gracias por todo. A ti será toda la honra y toda la gloria. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.